¿Ustedes le pusieron cuidado al himno que acabo de pasar? ¿Cómo dice el coro? Oh Señor, es mucha tu labor. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la labor? Cumplir la misión que Cristo nos encomendó en Mateo 28, 18 al 20, ¿cierto? Esa es la labor, trabajar en la obra del Señor. ¿Y qué más dice? Y obreros faltan ya. Le pedimos al Señor por medio de este himno, danos luz. ¿Cuál es la luz? La palabra de Dios, porque Salmos 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, para hacer la obra del Señor necesitamos mucha luz. La luz que viene de la palabra del Señor, que también está en el espíritu de profecía, ¿cierto? Ambas. ¿Qué más le pedimos al Señor? Le debemos de pedir ardiente fe y valor. Necesitamos mucha fe para hacer lo que el Señor nos pide y para hacer esta obra, ¿cierto? Así como algunos tuvieron esa fe ardiente y valor para traernos acá un día, nosotros necesitamos esa fe para traer a ese prójimo que está allá afuera todavía, ¿cierto? ¿Y por qué valor? Porque como humanos no es fácil, necesitamos valor, valor que solo le podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé, valor para hacer lo que el Señor nos pide, tanto en nuestra vida como cristianos, como eso de traer a ese prójimo de afuera. Valor. Sinónimos de valor. ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice un sinónimo de valor o varios si saben? Coraje, fuerza, voluntad, valentía. Se necesita ser valiente para trabajar en la obra del Señor. Porque nosotros como prójimos no somos fáciles. ¿O ustedes fueron fáciles de traer acá? Yo no fui fácil de traer acá. El hermano William lo puede decir que no desmayó visitándome. El hermano Aureliano también me habló y muchos me hablaban. Me demoré mucho para llegar acá. Dios sabe por qué, pero no somos fáciles. Como prójimos no somos fáciles. Así como el prójimo de afuera, ¿cierto? No es fácil traerlo. Entonces necesitamos mucho valor, mucha valentía y la mente de Cristo para poder hacer lo que sin Él no haríamos. Empezando porque nosotros mismos somos muy difíciles, ¿cierto? Y obreros siempre habrá. ¿Estamos listos para ser obreros del Señor? Si estamos acá es porque nos estamos alistando y nos hemos estado alistando desde el día del bautismo para ser obreros del Señor. ¿Cierto que sí? Bueno, meditando en estas, terminando la meditación en este coro del himno 560, Cristo está buscando obreros. Quiero decirles, paso a decirles lo siguiente. La lectura bíblica nos decía en Lucas 10, 33, 34 que vamos a recordar la lectura bíblica, dice. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Una vez fue un hombre
asaltado por unos delincuentes en algún lugar de la historia, ¿cierto? En los tiempos de Jesús hubo un hombre que fue asaltado, ¿cierto que sí? Hoy podemos ser nosotros asaltados en este mundo lleno de maldad de diversas formas. ¿Ustedes piensan que de pronto pueden ser asaltados en algún momento en este mundo lleno de maldad? ¿Piensan ustedes que en algún momento nosotros necesitaremos ayuda de alguien? Nos puede asaltar la duda, nos puede asaltar la escasez económica, nos puede asaltar las críticas, nos pueden asaltar muchas cosas que nos harán dudar del amor de Cristo, como nos pueden asaltar como aquel hombre que fue asaltado violentamente por robarle lo que le pertenecía. Así que como nosotros no estamos exentos de ser asaltados por Satanás, que es el que anda detrás buscando a quien devorar, muchos allá afuera están siendo asaltados por el enemigo, como el hombre de la historia, al que el samaritano ayudó. Y así como nosotros no somos exentos de ser asaltados y en algún momento podemos necesitar ayuda de alguien, sea que tengamos dinero o no tengamos, porque Satanás no hace acepción de personas tampoco. Él asalta al rico, asalta al pobre, asalta al necesitado, asalta al que tiene y al que no tiene. Cuando él dice que va a asaltar a alguien, lo asalta sin misericordia. Él envía a sus agentes para asaltarlo. Así que ninguno de nosotros estamos exentos de ser asaltados. Y pensando en esto, es que debemos de estar dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de ayudar al prójimo cuando en el momento en que el Señor nos muestre la oportunidad y la necesidad de ayudar a alguien asaltado por el enemigo afuera, en nuestro alrededor, lo ayudemos, sin importar quién sea. Vamos a buscar Lucas capítulo 10 y vamos a leer del 25 en lo adelante. Mientras leemos, vamos a decir unas palabritas, vamos a definir algo. ¿Qué es mayordomía? La mayordomía a nivel general encierra muchas cosas. Encierra tanto la fidelidad a nivel individual de nosotros como hijos de Dios, como a nivel del prójimo. Un ejemplo, la generosidad y la gratitud es un resultado natural de la mayordomía. La generosidad y la gratitud es un resultado natural de la mayordomía. Bueno, ya tenemos el versículo. Vamos a leer. El buen samaritano. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿A quién quería probar este intérprete de la ley? A Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Se dieron cuenta ahí, hermanos, que ahí estaba resumido la ley de Dios? Solo en el versículo, en el capítulo 10 del versículo 27, está resumido la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora les pregunto,
¿Aman ustedes a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas? Amén, ¿cierto que sí? Ahora viene la pregunta, ¿aman a su prójimo como a ustedes mismos? Amén. Bueno, ahí podemos cada uno examinarnos, probarnos para ver si estamos en la fe. Amar a Dios es fácil. Amar al que no me ama no es fácil, a menos que tengamos la mente de Cristo. ¿Están dispuestos a amar ustedes a todo el prójimo, aún a los enemigos? Pregunta. La historia dice muy clarito que por aquel lugar, cuando aquel hombre fue asaltado, pasó un doctor de la ley. Somos nosotros doctores de leyes. No sabemos los 10 mandamientos bien, que están resumidos en Lucas 10:27. No lo sabemos de memoria, ¿cierto que sí? Aquel doctor de la ley se lo sabía de memoria, las leyes. Y dice la escritura que para probar a Jesús le preguntó, Señor, ¿y qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos de Dios en 2 cositas nomás. Ame al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que a este doctor de la ley, en la historia del samaritano, dice que cuando vio a aquel hombre asaltado por el enemigo en aquel lugar, en aquel desierto solitario, ¿qué dice la historia? Que pasó de largo y no le prestó atención. Y se sabía la Biblia de pasta a pasta. Era un doctor de la ley. Se sabía la Biblia de pasta a pasta. Se sabía los 10 mandamientos, solo que él era preguntándole a Jesús algo que él ya sabía, a ver Jesús qué le respondía. Pero él ya sabía. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, porque a Dios nadie lo engaña, Dios conoce lo que tú estás pensando ahí sentado, lo que yo estoy aquí haciendo, lo que cada uno en el mundo entero está pensando y está haciendo. Jesús le devolvió la pregunta con otra pregunta, porque Jesús también sabía que él sabía lo que tenía que hacer y sabía que en ese momento no habían pasado muchos días en que había acontecido lo que le pasó a aquel hombre. Fue en esos mismos días en que le sucedió a aquel hombre que fue asaltado en el desierto, y fue en esos mismos días cercano, cuando estaba hablando este doctor de la ley con Jesús, en que sabía que este doctor de la ley había pasado por un lado de alguien asaltado por el enemigo y teniendo conocimiento de la palabra de Dios, teniendo conocimiento de qué era lo que tenía que hacer, no lo hizo. No lo hizo. Pero como nosotros tenemos que aprender mucho de Jesús, Jesús ni siquiera le dijo, pero es que usted, como nosotros a veces somos como muy juzgadorcitos, pero es que usted siendo cristiano, cristiana, no hace esto ni aquello. No, Jesús no le dijo eso al doctor de la ley en ese momento, pero mire que hace poquito, ¿usted para qué me pregunta eso si hace poquito sucedió esto con un hombre y usted ni siquiera le prestó atención? Jesús le dijo, le respondió tal y como él estaba preguntando. Le preguntó, le respondió, para que este doctor de la ley analizara y viera de que por teoría, la teoría sola no sirve. Era un doctor de la ley, pero solo era un doctor teórico. Sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Vamos a leer un poquito acá. El 26, 29. Pero él, queriendo justificarse, o sea, el doctor de la ley, asimismo
dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Quiso justificarse, ¿por qué? Porque, vuelvo y les digo, a Dios nadie lo engaña, pero él ya había tenido la oportunidad, ya Dios le había presentado la oportunidad a él y a un levita, digamos a un sacerdote o a un pastor o nosotros que decimos ser algo de Dios, ya él le había presentado a ese doctor de la ley y a un levita la oportunidad de ayudar al prójimo. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Sabiendo que no hacía mucho. Había tenido a un prójimo ahí tirado, asaltado por el enemigo, herido y magullado, que podía haber ayudado. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Engañándose a él mismo. Como nos dice el pastor Beleño en el grupo cada rato, nosotros nos engañamos a veces a nosotros mismos, muchas veces. Sabemos todo lo que tenemos que hacer y a veces no lo hacemos. Y hacemos como el doctor de la ley, nos queremos justificar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vemos como prójimo a los que amamos, a los que nos dan regalos, a los que nos sirven, a los que nos tratan bien, a los que nos ayudan. Pero nos da lidia ver como prójimo a los enemigos, esos que nos atacan de una y de otra manera. Nos da lidia, ¿cierto que sí? Nosotros como hijos de Dios somos probados y vamos a ser probados así como el doctor de la ley y aquel levita. De acuerdo a la luz que nosotros tengamos, el Señor nos va a presentar a nosotros la oportunidad de mirar a ver si sí tenemos su mente, si sí estamos en Él. En el momento en que se nos presente un prójimo con la necesidad de una ayuda, no necesariamente diario tiene que ser material, puede ser una ayuda de un buen consejo porque es una persona, sea hombre o mujer, que está destruido o destruida por algún problema que tenga. Hay personas con dinero, hay personas con muchos bienes materiales, pero necesitan ayuda espiritual, necesitan ayuda de un buen consejo que venga, de alguien que conoce mucho de Dios para que le aliente, para que le suba el ánimo y para que le ayude a seguir adelante. Como también hay personas de escasos recursos que también necesitan ayuda. Esas personas necesitan ayuda de ambas partes. No solo necesitan ayuda material, sea alimento, sea ropa, sea algo material, sino que también necesitan ayuda espiritual. Todos necesitamos algo, no solamente los pobres, no solamente los que somos de escasos recursos. Los que tienen también necesitan. A veces los que tienen se sienten más solos y más necesitados de la ayuda divina y de la ayuda de alguien que los aliente, porque Satanás los ataca. Satanás los ataca de una manera tan severamente que muchas veces pensamos que no necesitan nada, que los únicos que necesitamos somos los que no tenemos mayor cosa, y mentiras, mentiras. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo?, preguntó el doctor de la ley a Jesús para justificarse a sí mismo. Ahora nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Todo aquel que necesite de nuestra ayuda. No importa quién sea, no importa quién sea. Por eso el Señor Jesús nos invita y nos recuerda en esta mañana: orad por vuestros enemigos. Es una manera de ayudar al enemigo. Es una manera de ayudar al enemigo.
Ese enemigo que es inducido por Satanás a que ataque a otros. Orar por vuestros enemigos es una forma de mostrarle amor a un prójimo caído, a un prójimo que aunque no nos quiera, nosotros debemos de hacer la diferencia. Debemos de hacer una diferencia, orando por ese prójimo que no nos quiere. ¿Por qué no nos quiere? Porque hay un poder sobrenatural que les impulsa a ellos a no querer a los que buscan de Dios. Y nosotros lo sabemos, ¿cierto que sí? Teniendo en cuenta eso, debemos de orar por ellos para que ellos también sean libertados del poder opresor de ese enemigo, así como nosotros fuimos libertados del poder opresor de ese enemigo que se llama diablo, y por eso estamos aquí, luchando, aún con nuestros defectos de carácter, aún con nuestras cositas, pero estamos luchando para vencer todo aquello que tenemos que vencer para llegar al reino de los cielos. Asimismo, debemos ayudar comprendiendo la necesidad que cada uno tenemos de ir al reino de los cielos. Debemos de ayudar a un prójimo que necesita de la ayuda de aquellos que tienen la luz. ¿Y por qué tienen la luz? Porque la buscan. ¿Y por qué la buscan? Porque leen la palabra de Dios. ¿Y por qué la leen? Porque el Espíritu Santo les induce y les produce ese deseo de buscar esa luz que el prójimo que hay afuera no busca. Y de acuerdo a esa luz y de acuerdo a la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tener ese valor de hacer lo que nosotros solos no haríamos. Nosotros sin Cristo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice Juan 15, 5? Vamos a leer qué dice Juan 15, 5. Dice así: yo soy la vid. ¿Quién está hablando ahí? Cristo, ¿cierto? Cristo nos dice a nosotros en esta mañana, y le dijo en ese tiempo a sus discípulos y a todo aquel que estaba cerca escuchándoles. Hoy nos dice a nosotros: yo soy la vid, vosotros, yo también, somos los pámpanos. El que permanece en mí, dice Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Cuando nosotros no hacemos nada por nadie, es porque Cristo no está en nosotros. Así estemos vestidos como tremendos cristianos o tengamos caras de tremendos cristianos o hablemos muy bonito como tremendos cristianos, si no tenemos a Cristo en el corazón, no vamos a hacer nada ni nos vamos a preocupar por nada, ¿cierto que sí? No nos vamos a preocupar ni por los que amamos, ni menos por los enemigos. Por eso necesitamos, como dice el himno, tener ferviente fe y valor y la mente de Cristo, estando en Cristo, dejar que Cristo more en este corazón de piedra. Como decía la oración ahora de la hermana ahorita cuando estaba orando, dejar que Cristo more en este corazón de piedra para que este corazón de piedra se vaya convirtiendo en un corazón de carne. Necesitamos un corazón de carne para poder sentir lo que el otro siente. Que porque este hermano es así, quién sabe qué le pasará. Que porque esta hermana es así, quién sabe qué tendrá. No podemos saber todo lo que todos tienen en su corazón y en su vida. Es imposible, porque todos no estarán dispuestos a contar todo lo que les pasa. Pero Cristo sí lo sabe. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a este prójimo cansado y abatido por tantas cosas? Orar por él.
orar por él para que Dios, como nuestro mejor amigo, como el único amigo que no falla, nos dé esas ganas de seguir. Entonces, ¿cómo? ¿Quién es mi prójimo? Alguien me dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién fue el prójimo de Jesús? Mejor dicho, ¿quién fue el prójimo de Jesús? ¿Quién creen ustedes que fue el prójimo de Jesús? Cada uno de nosotros. El mundo entero, porque Él dijo que de tal manera amó al mundo, que vino. Dios envió a su Hijo al mundo para morir por cada uno de ustedes, porque amó al prójimo, porque ustedes son prójimo de Jesús. Y hoy nos invita a nosotros una vez más a ver al que está al lado de nosotros, como al que está lejos de nosotros, como al enemigo, no importa quién sea, así como el samaritano vio a este personaje atacado por el enemigo, a verlos como prójimo, a amarlos, no decir, yo te amo y ya. Es que el Señor nos prueba, al Señor nadie lo engaña. Nosotros podemos decir, sí, amémonos los unos a los otros, que el Señor nos dice que nos amemos, ¿cierto? Pero el Señor inmediatamente nos pone la prueba. Y nos pone la prueba con la persona que nosotros menos lo pensemos. ¿Como quién? La hermana Rosmira no me agrada a mí, Él me va a poner la prueba con ella. A ver, en el momento, a ver si yo la amo haciéndole un bien. A ver si yo le voy a hacer bien a alguien que yo no amo mucho porque no me gusta su forma de ser. El Señor me prueba. Es que hablar es fácil, hacer es lo difícil. Por eso Pablo nos dice en esta mañana, probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, y me está diciendo a mí también en esta mañana, para ver si sí estamos en vuestra fe. Y el apóstol Santiago nos dice en capítulo 2, versículo 1, nos dice, vamos a ver qué nos dice. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cristo no hizo acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo para morir por cada uno de nosotros, lo hizo sin acepción de personas. Porque aún Él dijo en ese tiempo de sus enemigos, Padre, perdona a este prójimo porque no saben lo que hace. Y nosotros, como sus seguidores, debemos de aprender ese lenguaje, el lenguaje de Cristo, el sentir de Cristo, la mente de Cristo, para ayudar a ese prójimo, aún a ese prójimo que no nos quiere, a ese prójimo que nos asalta, a ese prójimo que hace todo lo posible para que nosotros no estemos bien. Pero ellos no tienen la culpa, hermanos. Ellos no tienen la culpa porque son personas esclavizadas por el enemigo para que hagan el mal. ¿Cierto? Entonces nosotros debemos de hacer la diferencia como que tenemos la luz, como que sabemos cómo es la cosa, como que sabemos cómo es el conflicto entre el bien y el mal, de ayudar a un prójimo así a que sea libertado del poder de las tinieblas, así como Cristo vino y nos libertó a todos del poder de las tinieblas. Nosotros tenemos que ser sus obreros, sus colaboradores, sus ayudadores para ayudarle en esa obra.
en esa obra de salvar y traer almas para Cristo. Ya con estas palabras, hermanos, voy terminando porque el tiempo es oro. El samaritano tenía la mente de Cristo, tenía Cristo en el corazón, aún sin discernir mucho que tenía Cristo en el corazón. Y los que discernían mucho de tener a Cristo en el corazón, mostraron con sus frutos que no estaba Cristo en su corazón. ¿Quién? El maestro de la ley, que pasó por un lado del hombre asaltado y le valió. De aquel levita que también sabía mucho de la Biblia, pasó por un lado del hombre asaltado y le valió. Y sabía de qué tenía que hacer, pero no lo hizo. ¿Cierto? El samaritano tenía a Cristo en el corazón, porque él pensó, comparto lo que Dios me ha dado con aquel asaltado. Comparto lo mío contigo. ¿Con quién? Con el necesitado, con el que en ese momento necesita una ayuda. Recuerdo, no solo es material, la ayuda no solo tiene que ser material. Los que tienen también necesitan que les compartan algo para seguir adelante, porque no todo lo que brilla es oro. El dinero no lo compra todo. Los bienes materiales no compran todo. Pareciera que lo comprara todo, pero no lo compran todo. Así que, como ante Dios no se pueden hacer asesión, no hay asesión de personas, nosotros debemos de aprender a no hacer asesión de personas. Este no lo necesita, este se ve tan bien aparentemente que no necesita nada. ¿Quién sabe? Dios sabe, y Dios nos dará la oportunidad a cada uno de nosotros de ponernos a ese prójimo necesitado de ayuda, sea rico o sea pobre, sea mendigo o sea multimillonario. Él lo va a poner porque todos necesitamos ayuda. Es que nosotros no miramos sino la apariencia. ¿Qué dice Primera de Samuel 16:7? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira, yo no miro, dice Jehová, lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Solo Dios conoce las luchas que tenemos todos, el ser humano. No importa si tiene bienes o no tiene bienes, no importa. Él sabe. Y como Él nos ama como su prójimo favorito, Él siempre va a buscar la manera de poner la oportunidad de que ese prójimo acosado y asaltado por el enemigo, de diversas maneras y de todas las áreas posibles, nos va a poner la oportunidad de enfrentarnos con un prójimo así para ayudarlo. Ya Dios nos dirá cómo, de qué manera, qué necesita. Dependiendo, ¿cierto? Entonces el samaritano pensó, comparto lo mío contigo. El samaritano no dudó respecto a lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque estaba en Cristo, aún sin discernir que estaba en Cristo. Hizo lo que tenía que hacer. Primero, vio al hombre herido al lado del camino. No se mostró indiferente ni insensible ante la crueldad y los males de la vida. No cerró sus ojos ni se marchó. Hizo el samaritano. 2. Sintió compasión y se identificó inmediato con aquel hombre. 3. Se acercó al hombre y se dio cuenta que aquel hombre moribundo era un judío, o sea, un enemigo. En ese tiempo los judíos y los samaritanos eran opuestos. Los judíos no aceptaban a los samaritanos para nada. El samaritano, de hecho, pensó, ni siquiera pensó que si la cosa hubiera sido a la inversa, que si hubiera sido el samaritano el asaltado y el judío
el samaritano lo ha asaltado, el judío no lo hubiera ayudado solamente porque era un samaritano. Mientras que el samaritano no se detuvo a pensar en eso, él simplemente pensó, tengo que ayudar a este hombre, no hay nada más que hacer, hay que ayudarlo. Que si hubiera sido a la inversa, se hubiera tenido que morir la otra parte. Esto nos indica lo que ya dije. ¿Quién es nuestro prójimo? El que necesite ayuda, sin asesión de personas. El enemigo, el amigo, cualquiera que necesite ayuda. Se acercó al hombre, el samaritano, y se dio cuenta que aquel hombre moribundo era un judío y que era uno de sus enemigos. Actuó sin tomar en cuenta sus prejuicios raciales y religiosos. Otra, ¿qué hizo el samaritano? Vendó las heridas del viajero, utilizó su propio vino y aceite, hizo lo que él sabía que era lo correcto y lo apropiado. ¿Qué más hizo? Subió al hombre en su propia bestia y se puso en marcha, buscando un lugar de refugio. Estuvo dispuesto a brindarle el consuelo y la atención personal. Mire, este hombre necesitaba de todo, con el fin de ayudar a un enemigo necesitado. Otro, lo llevó a una posada, perjudicando sus propios planes y su itinerario. Este samaritano iba por ese camino, pero ya iba con un plan. Iba a algún lugar a cumplir alguna misión, iba a hacer algo, o sea, a trabajar, o sea, a visitar a alguien, fuera lo que fuera, ya él tenía un plan. Pero cuando vio a un hombre necesitado, a un prójimo necesitado, no le importó dejar atrás lo que tenía que hacer, porque su prioridad era ayudar a este necesitado. Bueno. Otra, asumió personalmente el cuidado del hombre herido y permaneció esa noche en la posada cuidándolo. Este hombre se olvidó, este hombre tenía tanto la mente de Cristo que ningún egoísmo lo detuvo a hacer lo contrario. Ningún egoísmo, no tenía la mente de Cristo. Otra, le entregó el valor del sueldo de 2 días de trabajo al mesonero, o sea, donde lo dejó, y le pidió que atendiera a este hombre asaltado. Le aseguró que si el costo era mayor, él personalmente lo pagaría. Estuvo dispuesto a cubrir los gastos del necesitado. Y otro, hizo planes para regresar y darle seguimiento al caso del hombre herido. ¿Cómo ven a este samaritano? Tremendo samaritano. ¿Y sabe qué era lo más duro? Que este ni siquiera discernía que lo que estaba haciendo es lo que Cristo realmente necesita de cada uno de nosotros. Que no mire, que hagamos el bien sin mirar a quién. No importa quién sea. Porque hacer el bien al que me agrada, eso es lo más fácil de la vida. Lo más fácil de la vida. Al que no me agrada, ahí es donde está la prueba. Ahí es donde va a estar la prueba de nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Bueno. Amados hermanos, recordemos las palabras del maestro. Vamos a recordar las palabras del maestro en Mateo 25, 34 y 40 y ya terminamos ahí. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estas son palabras de Cristo. Estamos recordando lo que el Señor nos quiere recordar en esta mañana. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey responderá. ¿Qué les va a responder el rey? Si hacemos como hizo aquel samaritano y si hacemos como Cristo hace por nosotros todos los días, que nos bendice con todo lo que necesitamos. ¿Qué les va a responder? Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Va a responder el maestro a cada uno de ustedes. Si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a hacer por el prójimo lo que tenemos que hacer. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Ahí nos queda una tarea. Ahí nos recuerdan una vez más una tarea que debemos de hacer como obreros del Señor, como colaboradores del Señor, como ayudadores del Señor. Ahí nos queda, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, vamos a tener una palabra de oración y luego cantamos el himno. Vamos a orar y después la hermana dice qué himno vamos a cantar. Oremos. Soberano Rey del universo, que tu morada está en lo más alto de los cielos. Señor, te damos gracias por recordarnos una vez más lo que tenemos que hacer. Señor, perdona todos nuestros pecados y perdónanos por hasta el momento no haber hecho todo lo que tú requieres de nosotros. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo nos dé valor, nos aumente esta poca fe que tenemos y nos dé ese amor que necesitamos tener para amarnos los unos a los otros, aún a nuestros enemigos, para poder cumplir la misión que tú nos has encomendado a todos los que se nos presenten en nuestro camino, Señor, sin asesión alguna. Ayúdanos, Señor, a dejarte entrar en este corazón de piedra, para que al tener el corazón de carne y tenerte a ti en nuestro corazón, podamos terminar la obra que nos has encomendado. Gracias por todo lo que nos has soportado, Señor. Gracias por todo lo que nos has bendecido sin merecerlo. Y gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas cada día, porque tú no quieres que nos perdamos, sino que quieres que todos nos arrepintamos de corazón y estemos contigo en la Canaán celestial. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos todo en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor.